Buenas tardes, compañeros y maestras. Somos el equipo 2 y explicaremos los cambios de fase. Para empezar, tenemos que saber cuáles son los estados de agregación de la materia. Y bueno, todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son cuatro, llamados fase sólida, líquida, gaseosa y plasmática. En esta explicación solo nos enfocaremos en sus tres estados principales, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Cuando la temperatura de una sustancia aumenta o disminuye, la energía que esta sustancia posee se ve alterada. A su vez, los cambios de energía resultan en alteraciones o en el movimiento de las moléculas de las sustancias, dando como resultado en las fases o estados de materia. Estas transformaciones o cambios son fenómenos de naturaleza física, pues las sustancias continúan siendo las mismas químicamente. Las transformaciones que sufre la materia son las siguientes. Condensación ocurre cuando hay un cambio de fase gaseosa a líquida, por ejemplo, el cambio de vapor de agua a agua. O evaporación es el paso de líquido a gas. Esto es lo opuesto de la condensación. Por ejemplo, cuando hervimos agua y ésta se convierte en vapor. Fusión ocurre cuando un sólido se transforma en líquido. Por ejemplo, esta transformación se da cuando un hielo se derrite para formar agua. Solidificación es el paso de líquido a sólido. Esto es lo opuesto de la fusión. Un ejemplo de este cambio de fase es la formación de hielo a partir del agua. La sublimación ocurre cuando un sólido cambia directamente a gas, sin pasar por la fase líquida. Esta transformación se da, por ejemplo, en hielo seco. Una vez dicho esto, explicaremos uno de los cálculos para saber la cantidad de calor que se necesita para poder convertir hielo a vapor, como el siguiente problema. ¿Con cuánto calor 300 gramos de hielo a menos 2 grados centígrados se transforman en vapor a 102 grados centígrados? Primero analizaremos las etapas en las que tendrá que pasar el hielo para poder convertirlo en vapor. Primera etapa, vamos a llamarle Q1, es la cual el hielo a menos 2 grados centígrados se va a empezar a calentar hasta llegar a su punto de fusión. Etapa 2, vamos a llamarle Q2, etapa en la cual el hielo a 0 grados centígrados va a comenzar a convertirse en agua. Entonces el cambio de fase. Etapa 3, cuando el hielo se ha derretido y ahora tenemos agua. Esta agua a 0 grados centígrados va a comenzar su elevación de temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. A esto le llamaremos Q3. Etapa 4 o Q4. Al tener agua a 100 grados centígrados, empieza un cambio de fase. Este cambio de fase es la evaporización y durante la evaporización no hay cambios de temperatura. Cuando toda el agua se ha convertido en vapor, llegamos a la etapa 5 o Q5. Esta es cuando el vapor a 100 grados centígrados comienza a elevar su temperatura hasta llegar a los 102 grados Celsius. Por lo tanto, el calor en total que necesitamos es la suma de los calores de cada una de las etapas. Y esto se puede formular como calor total es igual a calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Primero calcularemos la energía de cada etapa para después sumarlas. Empezamos con Q1 para poder calcular la energía necesaria para que el hielo a menos 2 grados logre llegar a 0 grados. Tenemos que saber la masa 1, el calor específico del hielo y el cambio de la temperatura. La masa es de 3 gramos, el calor específico es de 0.5 calorías sobre grados Celsius. Ahora para calcular el cambio de temperatura es temperatura final, que es 0 menos temperatura inicial, que es a menos 2 grados Celsius. Hacemos esta operación, tenemos 300 calorías. Entonces, en la etapa 1 tenemos 300 calorías. Ahora etapa 2 es un cambio de fase llamado fusión, por lo que no se puede ocupar la misma fórmula anterior, sino se calcula como masa por el calor latente de fusión, es decir, la cantidad de calor que se necesita para fundir el hielo. Entonces queda 300 gramos y el calor específico es de 80 calorías sobre gramo
Haciendo esta operación obtenemos 24.000 calorías, que son las necesarias para poder llegar a este cambio de fase. Ahora la etapa 3. Tenemos agua, que sería masa 3 por el calor específico por el cambio de temperatura. La masa es 300 gramos por el calor específico de agua, que es una caloría sobre el gramo grados Celsius, por 100 grados Celsius. Realizamos esta operación y obtenemos 30.000 calorías. Etapa 4. Se usa la fórmula de masa por calor latente de la vaporización del agua, por lo que sustituyendo quedaría como 300 gramos por calor latente de vaporización del agua, que es 540 calorías sobre gramo, y realizando esta fórmula tenemos 162.000 calorías para lograr que esta agua se evapore a su totalidad. Ahora tenemos vapor de agua a 100 grados centígrados. Ahora la etapa 5, que sería la masa por el calor específico y el cambio de temperatura, y quedaría como 300 gramos por 0.48 calorías sobre gramos grados Celsius, y el cambio de temperatura sería 2, pues a la temperatura que queremos llegar y al realizar esta operación obtendremos 288 calorías. Ahora por último, se sumarían todas las calorías de las etapas y así llegamos al resultado. A continuación se hará la demostración experimental.